Continuando con la segunda parte del tema número 3, crisis en una organización, hoy vamos a desarrollar una revisión nuevamente de los actores del rumor. Vamos también a desarrollar una estrategia para la crisis y vamos a presentar qué hacer antes de la crisis, qué hacer durante la crisis y qué vamos a realizar después de la crisis. Como ya hemos explicado la vez anterior, los actores del rumor en un proceso de crisis son importantísimos poderlos definir. Y esa definición nos va a permitir poder afinar nuestra comunicación. Dijimos que Jason los tipifica en primer lugar como instigador. ¿Quién es el instigador? El instigador es quien propone dudas y genera ideas que siembran la génesis del rumor. El intérprete. El intérprete responde a las preguntas planteadas por el instigador y aporta coherencia a la información que circula. El portero. El portero generalmente es un líder de opinión. De su juicio depende que el rumor penetre o no al grupo. Los apóstoles son todos los que se adhieren al rumor porque representa lo que ellos quieren creer e intentan convencer a otras personas. El recuperador son aquellos que no creen en el rumor, pero que colaboran con el autor por algún interés. El oportunista se parece mucho al recuperador, pero es más moderado. Es aquel que está en el lugar y momento preciso. Flirteo son aquellos que no creen en el rumor, pero lo festejan y mencionan entre sus amigos a modo de juego. Transmisores pasivos son aquellos que circulan el rumor sin estar a favor ni en contra. Y por último, los resistentes son todos aquellos que no creen el rumor, lo rebaten y están en contra de la corriente. En síntesis, hemos repasado nuevamente los 9 actores que según Jason pueden estar presentes en una situación de crisis. Bien, ahora vamos a desarrollar estrategias para la crisis, problemas potenciales que requieren una estrategia. Comenzamos con los puntos a considerar antes de que se presente la crisis. Y el primero de ellos es acumule goodwill. No asuma, reconfirme la información. Muestre confianza, conocimiento y humanidad. Haga bien y hágalo bien. Sea un buen ciudadano corporativo. Sea sincero. Y por último, piense positivamente. Entonces, en este primer punto de la estrategia antes de la crisis, recuerde, acumule goodwill. Acumular goodwill significa no asumir, reconfirme la información, muestre confianza, conocimiento y humanidad. Haga bien y hágalo bien. Sea un buen ciudadano corporativo, sea sincero. Y por último, piense positivamente. El segundo punto estratégico antes de la crisis nos indica que identifiquemos claramente el buen nombre de la organización. Esto nos obliga a incrementar el conocimiento público de nuestra empresa y a construir lealtad de marca. El tercer punto de la estrategia antes de la crisis es construya confianza. Sea honesto, haga buena publicidad. Recuérdense que la publicidad es la comunicación especializada que permite llevar al público el conocimiento, la existencia de los productos o servicios que genera su organización. Haga buenas relaciones públicas o lo que hoy podemos llamar relaciones institucionales. Y por último, posicione a su organización o producto. El cuarto y último punto de la estrategia antes de la crisis nos indica que formulemos diversos escenarios en crisis potenciales. Haga auditoría corporativa del riesgo. Determine las áreas de la empresa
expuestas a situaciones conflictivas. Analizar las implicaciones de la crisis en la organización. Esto nos obliga a evaluar las fortalezas y debilidades que están presentes en ese momento en nuestra organización. Y por último, identificación de las audiencias, lo que definen a los grupos potenciales de impacto. Hasta aquí hemos visto los 4 puntos que conforman la estrategia antes de la crisis. Ahora veremos cuáles son los elementos que componen la estrategia durante la crisis. El primer elemento a considerar en la estrategia durante la crisis es la designación de un vocero. Un vocero que no es necesariamente el presidente de la compañía o el abogado de la organización. Puede ser una persona enterada y con gran conocimiento de esta organización. El siguiente punto es el desarrollo de los mensajes y la información clara. Para ello, consulta a sus abogados o especialistas en el tema. Recuerde adecuar el mensaje a cada público. Potencie el poder de anticipación, desarrollando preguntas difíciles y respuestas convincentes. El próximo punto es seleccionar los medios para enviar los mensajes. Y para ello debe entrenar al vocero en el manejo eficiente de ellos. Diga su historia. Este punto es de vital importancia. La primera regla es, después de ser honestos y ser los primeros, enviar nuestros mensajes antes de la crítica y los comentarios. Prepararse. Tenga todo su material de soporte listo para darle credibilidad a su mensaje. Otro punto relevante a contemplar en la estrategia durante la crisis es posicionar a la organización en un contexto más allá de la crisis. Para ello, hable de la trayectoria, experiencia, aporte al sector y a la sociedad de su organización. Es este el momento de utilizar el goodwill. Un punto a tenerse muy presente es el cuidado frente a los medios de comunicación. Tenga en cuenta a todos los públicos. Establezca su posición en términos de interés del público. Sea proactivo. Identifique los riesgos y prevenga la crisis. Entrénese, haga simulacros. Evite la desesperación. Concéntrese en informar. Si se niega a hablar, otros lo harán por usted. No comunicar es comunicar. La especulación es igual al rumor. Y por último, centralice el flujo de la información. Forme un equipo de expertos en no más de 48 horas y designe un líder que haga de vocero, con toda la autoridad necesaria para manejarse con los medios. Organice de inmediato todos los frentes a coordinar. La habilidad gerencial no garantiza la capacidad de comunicación y relación. Siempre prepárese para lo peor. Otro punto de la estrategia durante la crisis es el tener a su gente informada. No permita que se enteren por periódicos, por la radio o por las redes sociales. El empleado actúa como un vocero informal de la organización. Tenga a su fuerza laboral en el equipo de trabajo. Y por último, elabore un plan de contingencia teniendo presente las siguientes reflexiones. Hay que atender a los periodistas, incluso explicarles las razones por las cuales en un momento no es posible declarar. Debe siempre y en cualquier circunstancia predominar la amabilidad y la cortesía. Una regla de oro: decir poco es mejor que no decir nada. No se debe mentir. Los riesgos son altos y las consecuencias incalculables.
podemos acabar con la credibilidad de la organización en un instante. Las organizaciones deben erradicar los prejuicios sobre su poder y capacidad de compra. Otra tentación que debe evitarse es hacerle la guerra a la prensa. Debe estar claramente establecida cuál es la audiencia con la que la organización desea hablar. Esto permite elegir los medios adecuados y aumentar el impacto y alcance de la declaración. Debe también evitarse la tentación cuantitativa. Lo importante es la calidad, precisión, organización, jerarquía y capacidad de respuesta ante las inquietudes de la opinión pública. Abundan los casos donde la respuesta de la organización ha sido abrumadora pero inútil. No hay que esperar el surgimiento de una crisis para establecer un plan de acción que tenga por objetivo lograr una relación franca, respetuosa y estable con los periodistas asignados a la fuente. Las organizaciones deben asumir sus problemas y dificultades con madurez. Y como última reflexión, los ejecutivos de las organizaciones deben ser cautos en el establecimiento de relaciones con los medios de comunicación. Una entrevista no termina cuando el reportero apaga el grabador o guarda su libreta de apuntes. Y ahora la pregunta es, ¿qué estrategia utilizamos una vez que pase la crisis? La respuesta es sencilla: aplicar o repetir todo aquello que se realizó antes de la crisis. Se debe intensificar el conocimiento más del mercado, de los aliados y de la competencia de la organización. Se debe profundizar más en las relaciones institucionales, en las comunicaciones internas, en la publicidad, porque son parte del negocio y debemos tomarlo en cuenta. Hasta aquí hemos hecho una revisión nuevamente de los actores del rumor. Hemos visto el desarrollo de las estrategias para la crisis antes, durante y después de la crisis. Y en nuestra tercera parte de este tema 3 del desarrollo de una estrategia para la crisis, vamos a ver cómo enfrentar una crisis.